Bueno, primeramente muy buenas tardes, arquitecto, compañeros. Nosotras somos el grupo 15 y como tema principal hablaremos el área amazónica, zona papeana y costa chilena, con los subtemas Andes meridionales, cultura condorhuasi y la cultura candelaria. Le paso la palabra a mi compañera Isabel Villagómez, que comenzará con los Andes meridionales. La arquitectura en los Andes meridionales. Mi nombre es María Isabel Villa Gómez y le voy a estar compartiendo un poco sobre la arquitectura en esta región. Entonces, la arquitectura andina. La arquitectura andina es el estilo distintivo de los países que forman parte de la cordillera andina, desarrollada por las diversas culturas prehispánicas a lo largo de Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y el noroeste argentino durante siglos XIV y XV, aunando elementos iconográficos emblemáticos. Es una gran región semiárida de desierto costero, altas cunas y valles montañosos. La arquitectura andina es muy importante y para realizarla tenemos que tener en cuenta la cosmovisión, la misma que determina los espacios en función del paso del sol, dando de esta manera el sentido de espacialidad, tomando como referencia el Ñaupa Pacha, que es el norte del mundo andino. Asimismo, el extenso uso del adobe y madera en las áreas costeras y la piedra labrada y adosada en las áreas de la cordillera y el manejo de los niveles y la andenería como parte de la contextualización orgánica de la obra en el entorno han sido marcas indiscutibles de la arquitectura andina. Por otra parte, la, la indudable calidad de la cerámica y la existencia de una compleja orfebrería con el trabajo del bronce, poco común en América, nos revela la presencia de artistas especializados, por tanto, sociedades relativamente complejas. Asimismo, la cultura Tafi tuvo en esta etapa un evolucionado arte escultórico, según manifiesta sus estelas bellamente talladas con figuras zoantropomorfas, es decir, que se daban tributos, se mezclaban los atributos humanos con otros de naturaleza felínica y ofidios. También tenían las figuras de bultos redondos, grandes recipientes de piedra, máscaras y otras tallas caracterizan esta expresión artística emparentada con los Andes meridionales. Cabe resaltar que también la metalurgia de oro y de cobre es un rasgo que define esta relación con el mundo andino, fabricando objetos mediante la técnica de martillado, fundido y vaciado. En el estudio arquitectónico de la arquitectura precolombina representa un desafío. Por años los investigadores han descrito su característica de la disciplina arqueológica y han intentado interpretar el uso y función de estos edificios. Lo cierto es que en los Andes existe una larga tradición arquitectónica representada sobre todo por sus edificios de supuesto uso que dominaron con sus estilos el paisaje de la región por cientos de años. A pesar de los esfuerzos científicos, permanecen algunas interrogantes no resueltas como el origen y el desarrollo de las formas arquitectónicas nativas y originales, la cosmovisión o cuál fue la motivación detrás de estas obras. Ahora vamos a conocer un poco sobre las tradiciones arquitectónicas. En las tradiciones arquitectónicas vamos a poder ver sobre algunos ejemplos o sobre algunas arquitecturas que, que hacían en esa época. Las tradiciones arquitectónicas se plantea están formadas por diseños, formas y estilos de la arquitectura monumental prehispánica que se desarrolla y expande en una determinada área geográfica y que se mantiene con variaciones a lo largo de centenas de años, para que progresivamente deje de construirse o ser reemplazada por otro estilo arquitectónico. Estas tradiciones son dinámicas y se adaptaron a los materiales y técnicas de construcción propios de la región donde tuvieron influencia, pero manteniéndose los detalles esenciales del estilo arquitectónico original. La vigencia de estas tradiciones y su trascendencia en el tiempo requieren de mayor análisis. La persistencia de un estilo arquitectónico puede responder a varios estímulos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los pozos circulares o ceremoniales. Podemos observar la imagen, que esta es una imagen que a través de un análisis se hizo un diseño de cómo eran estos pozos circulares o ceremoniales.
y estos dependían de la necesidad del uso, la tradición o la costumbre que se necesitaba. Se le conoce también a esta tradición de los pozos circulares como una tradición costeña o tradición constructiva de la costa, que es una de las más fascinantes y misteriosas tradiciones arquitectónicas que se encuentran en el antiguo Perú. Está conformada por la construcción de edificios piramidales asociados en una plaza circular o pozo ceremonial. La característica más notable, cuya estructura puede clasificarse en 4 tipos. Teníamos el pozo cortado en el suelo, pozo con escalera, la plaza superpuesta en el terreno y la plaza excavada en una plataforma. Se ha afirmado que la plaza circular un día contiene la idea de separación del medio, de intimidad y de reclusión, de aislamiento. Sin embargo, su uso no se ha podido determinar completamente. También tenemos otra tradición que se encontraba en esta época, que es la tradición serrana o la tradición Kotosh o mito, que fue realizada en 1800 a 800 años antes de Cristo. Fue un estilo arquitectónico formado por edificaciones de arquitectura pública de supuesto carácter ceremonial, el cual consiste en un recinto cuadrangular de esquinas redondeadas con una sola entrada, una banqueta perimetral que se interrumpe en el acceso. Las paredes estaban adornadas por nichos y en el centro del espacio tuvo un fogón que se conectaba al exterior por un canal de ventilación. Las paredes decoradas con cenefa o elementos escultóricos de barro y posiblemente estuvieron techados. Aquí podemos apreciar una imagen de lo que sería en el periodo arcaico, y este es como la plataforma era uno de los elementos que tenía en esta tradición Kotosh. Y aquí tenemos un plano o la planta de lo que es el templo. También tenemos los templos en forma de U. Entre los años 1800 y 800 a.C. es una tradición que difunde desde los valles de Mala hasta Pativilca, en la costa central. Está conformada por una estructura piramidal central con 2 brazos que se extienden formando una plaza o recinto abierto entre ellas. Este espacio pudo haber tenido diferentes dimensiones variadas, llegando en algunos casos a varias hectáreas de superficie. La orientación de la abertura de los brazos del menú está entre el norte y la dirección este. Estas edificaciones fueron construidas mediante plataformas escalonadas con parámetros de piedra y barro, y se usaron rellenos constructivos estructurados, y el adobe todavía no era usado dentro de la edificación monumental. La forma piramidal o plataformas de adobe superpuestas conectadas mediante rampas o escaleras se desarrollaron en toda la costa central de Perú, hacia el intermedio temprano de 500 años antes de Cristo y 700 años después de Cristo. Durante esta época se comienza a usar el adobe masivamente dentro de la construcción de los grandes complejos arquitectónicos. Las construcciones formadas por plataformas que se suponen en forma similar a los edificios del periodo formativo reemplazan el uso de piedra como material casi exclusivo por el uso del adobe, el cual es empleado mediante diversas técnicas. Otro aspecto importante es que los rellenos constructivos se siguen usando, aunque en menos proporción y con otra forma de disposición dentro de las estructuras. También se encontraron muchas pirámides, por ejemplo las pirámides con rampas o edificaciones prehispánicas. Estas edificaciones prehispánicas tenían características del litoral peruano y del valle bajo de la costa central, y se difundieron en el valle Lurín, Chancay y Rimay. Están asignados al periodo intermedio tardío entre el siglo XI y el siglo XV, y se encuentran en sitios tales como Pachamaca, Pampa de Flores, Tijerales y Panquilma, y de manera diversa también en los valles de Rimay y en Chancay, entre otros sitios. Sus componentes arquitectónicos comunes son el patio delantero, las rampas, las plataformas, las habitaciones, los depósitos y los caminos epimurales, y también comparten como una orientación de los edificios, el cual siempre es noroeste o noreste. Estas edificaciones forman por plataformas superpuestas, aunque los edificios no llegan a tener gran altura, incluso algunos son muy pequeños respecto a otros, siempre mantienen la misma distribución arquitectónica que los caracteriza. Los chulpas. Los chulpas o pucuyos son una tradición de la arquitectura funeraria aparentemente originada en el altiplano del Perú, en el intermedio tardío, para servir de monumento funerario o mausoleo los mayiquis o momias.
Son estructuras macizas y tienen formas arquitectónicas variadas. Pueden ser cuadradas o redondas, tener uno o dos pisos, tener una o varias cámaras, estar hechos de piedras o adobe y generalmente se ubican sobre los promontorios naturales o porciones de laderas que permiten realzar su presencia, como observamos en la imagen. En este caso, es una chulpa de planta circular hecha por adobe. Los chupas se han clasificado por su forma. Como decían, puede ser de copa, cilíndrica, prismática, piramidal o en forma de cono truncado invertido. Por la característica de su cavidad interna, tuvo un acabado de piedras rústico, labrado. Y respecto al significado simbólico, es una muestra de una manifestación frente a la muerte de una convicción de supervivencia aún después del deceso. Las chupas, al parecer, permitieron una interacción entre los vivos y los muertos. Sin duda, eran unas sepulturas especiales para personajes de altos rangos dentro de las comunidades. Y más que todo, más que sepulturas, eran lugares de culto ceremonial. Estos monumentos son considerados como moradores o marcadores de presencia como signo de distinción personal o técnica, o como manifestación externa de la organización social. Ahora, para hablar un poco de las tradiciones constructivas, aquí se va a ver más que todo el tema de algunos muros o la forma de ingeniería y tecnología de los materiales. Mientras que las tradiciones arquitectónicas están representadas por la prevalencia de la forma, de la influencia, de la cosmovisión, del diseño que imprime cada región. Las tradiciones constructivas son el procedimiento técnico que se dieron para la erección de estas edificaciones. Contienen el conocimiento relacionado a procedimientos constructivos, a la tecnología de materiales y de ingeniería. Tienen un origen que responde a necesidades de función, por tanto no están supeditadas a los cambios políticos o religiosos, que al parecer sí tuvieron que ver con los cambios en las tradiciones arquitectónicas. Estos conceptos, con sus criterios y sus procedimientos, se mantuvieron en el tiempo trascendiendo a los estilos de la propia arquitectura monumental, pues hay técnicas constructivas que fueron usadas por varios y cientos de años, incluso por miles de años. Sin duda, el muro es uno de los elementos estructurales más importantes, pero no solo en la arquitectura libre, sino en la arquitectura universal. Sus tres funciones principales son el cerramiento, el soporte y la contención, y todas ellas se manifiestan claramente en la arquitectura de los Andes prehispánicos. Por su forma de fabricación, se adopta el siguiente modo de especificar los muros. Puede ser muros de mampostería, de adobe y piedra, muros entramados o de quincha, y muros vaciados o tapilla prehispánica. En el Perú se ha registrado el uso del adobe desde épocas tempranas. Recientemente se ha hecho un público un hallazgo dentro del yacimiento precerámico por estructuras construidas con proto-adobe prismáticos, hechos completamente de tierra muy arcillosa, cortada directamente del suelo. Esta referencia es quizá la más antigua en la manifestación de la tradición del uso de los adobes en los Andes, y el hallazgo de los bloques cortados directamente del suelo puede tener la relación con el nombre de quechua del adobe, pica. Este vocablo traducido al castellano se entendería por endurecimiento, o término que tendría relación con Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra del procedimiento de secado y endurecimiento del barro, o la intemperie luego de moldear los adobes. Esta relación, que hablo del seminario, fue realizada en 1882 y es una de las grandes investigaciones que se llevó a cabo el uso del muro en los Andes. En la construcción precolombina también se crearon diversos estilos en la mampostería con adobe, que ha propuesto una secuencia de evolución y difusión del adobe desde las primeras épocas con adobe sin molde hasta los fabricados usando gavera. La tradición del uso del adobe en el antiguo Perú tiene una larga historia, teniendo no solo cambios de su forma, como les había mencionado, cónico, cilindro, plano convexo, paralelepípedos, sino que también en la técnica de la sentada. Algunos muros de adobe son masivos que se pueden sostener debido a su elevado peso y sus proporciones, cuya relación entre su altura y su ancho es muy baja, que lo hace suficientemente estable como para poder soportar empujes o vibraciones de origen sísmico.
Otra forma de estabilizar los muros fue la construcción de muros de sección trapezoidal, el cual tiene un esfuerzo interior formado por una vara de caña, y los adobes se usan de varias medidas, colocando los de mayor tamaño hacia la base y los de menor dimensión hacia la parte alta. En cuanto a la tradición de la mampostería con piedra, también es de uso muy intensivo de todas estas construcciones precolombinas, en especial de la sierra, donde existieron dos técnicas que se convirtieron en tradiciones. La primera fue la huanca pachilla y la segunda es la cantería inca. La técnica huanca pachilla se caracteriza por ser una de las mamposterías complejas que genera patrones visuales que combinan tamaños y colores de los bloques, donde los bloques pequeños hacen resaltar los de mayor tamaño. Fue propuesta como un rasgo distintivo de la cultura megalítica andina. Sobre la cantería inca se ha escrito y explicado mucho. Su origen, según fuente etnohistórica, se debe a contribuciones o atributos de trabajo de cantero de cacicazgos provenientes de Collasuyo. El estilo cuqueño de la cantería se da inicio en la Inca de Pachacutec, que esto fue realizado en los años 1438 y entre 1471. Luego es continuado durante 80 años en el mismo tiempo que se estima que se construyeron las grandes obras del imperio y se difunde por todo el Tihuantisuyo. Existieron numerosos tipos de aparejos que al parecer fueron usados de acuerdo a la función que debían cumplir. Por ejemplo, los tipos rústicos para obras utilitarias, los engastados y sedimentados para edificios públicos importantes, los ciclópeos para la construcción de bases de edificios. Ahora, dentro de la arquitectura monumental, este también fue un tema muy estudiado. Se llama a estas unidades modulares a los elementos constructivos de la misma forma que no les reconoce aspectos estructurales ni antisísmicos, así como también descarta que responde a exigencias a los materiales. Sin embargo, los bloques constructivos se hicieron con el objetivo de evitar problemas originados por los cambios de volumen de la estructura de tierra. Como se sabe, al contener arcilla, puede ser susceptible a cambios de volumen con contacto del agua. Los registros realizados en edificios construidos con esta técnica muestran un cambio en su desarrollo. Fue interpretado como una forma de pago de tributos de trabajo. En otros lados se observan de sucesión de formas geométricas diversas. También se pueden identificar dentro de estas elementos confinantes como trapecios y otros con forma de un triángulo invertido, sirviendo como una pieza de ajuste o cuña de los bloques de zinc. Estos elementos fueron claramente planificados, pues requirió de un orden en su construcción, y puesto que son bloques de diversos tamaños, no pudieron servir necesariamente para la rendición de tributo. Otra consideración importante es que varios segmentos constructivos se encuentran desplazados de su posición original. Aunque independientemente de uno de otros, estos desplazamientos fueron posibles gracias a la junta de construcción entre bloques que formaron una especie de rupturas plásticas en la zona de contacto entre ellos. Esta técnica es brillante. ¿Por qué? Porque la idea de convertir un objeto extremadamente rígido como un muro de tierra en un elemento flexible, extendiéndose que la junta de los bloques les otorga un nivel de flexibilidad, es un avance notable en la construcción con tierra, considerando que los desplazamientos originados por sí mismos en el diseño. Ahora, también se utilizó mucho el uso de la quincha o del pajareque. Este fue un uso tradicional que también se le conoce y se remonta en los orígenes de la cultura de los Andes. De acuerdo con las evidencias encontradas, los primeros asentamientos o campamentos fueron construidos con estructuras de caña, finalmente la caña brava, aunque también se emplearon carrizo, troncos y ramas de árboles, pudieron ser agarrobos por su resistencia para ser usados como elementos verticales para finalmente ser revestidos por una capa de barro. La quincha es una fusión racional del barro y la caña. La quincha también se encuentra también en Caral, dentro del sitio arqueológico asignado en el periodo precerámico. En la cima de la pirámide denominada de la galería se encuentra uno de los recintos formados por postes de algarrobo, unidos horizontalmente por cañas bravas amarradas por sotoilla y revestidos por barro. Como acabado final de los muros se le aplicó un fino alucido. Esto constituye uno de los recintos construidos de quincha mejor conservados
y más antiguo de lo que se tiene registrado. En la época de Mochica se utilizó la quincha como una base de piedra y sobre todo en edificaciones domésticas. Algunas veces las cañas se utilizaban en grandes volúmenes, de tal forma que era una construcción muy rígida. La quincha tuvo una notable difusión, siendo conocida en muchas otras partes de América y en el Perú precolombiano. Los muros vaciados y la técnica precolombina de la tapia es otra técnica tradicional de la época tardía en la costa central. En algunas zonas reemplaza la tradición de adobe o se trabaja ambas técnicas con un mismo edificio, dependiendo de la disponibilidad de la tierra para las obras. El castillo de Chavín. En el castillo de Chavín de Guantar se utilizan diferentes ménsulas y falsas bóvedas que cubren los pasadizos y galerías de este edificio. Las ménsulas, que podían cubrir casi un cuarto de la luz libre interna, soportaban unas lajas de piedra de manera de techo, y esta a su vez relleno constructivo. También se emplearon grandes dinteles y vigas de piedra perfectamente canteadas. Esta técnica requirió de conocimientos de estabilidad de cantería para identificar las vetas resistentes de las piedras y de mucha planificación, pues todo el edificio estaba cruzado por chimeneas y ductos de ventilación necesarios para el uso interno del edificio. Ahora, los elementos constructivos que se podían llevar a cabo y analizaron en la época fueron la falsa bóveda, la ménsula, los muros de contención, el uso de celdas al interior de la plataforma, morteros, columnas y pilares, y lo que es el policroma. El policroma es más que todo algo artístico, una manifestación artística que se lleva a cabo. Ahora, para dar un poco más de información acerca de estos elementos constructivos, por ejemplo, los muros de contención fueron muy difundidos en la arquitectura monumental andina, y la combinación de muros rellenos fue muy desarrollada debido al uso temprano de taludes y plataformas superpuestas, técnica empleada recurrentemente. Esta exigencia impulsó el desarrollo de soluciones técnicas que se pueden definir como rellenos portantes, reforzados o estructurados, es decir, la construcción de rellenos elaborados con el criterio de no presentar los empujes sobre los muros de contención, sino crear un relleno que sea lo suficientemente resistente para no aplicar empujes excesivos, de tal forma que el muro de contención no actuaba casi como un muro de cobertura de los rellenos. También teníamos lo que era la celda. El uso de estas celdas estaban formadas por muros de canto rodados, unidos con mortero de tierra, y eran de forma impedida irregulares. En otro caso, los rellenos son contenidos por celdas formadas por muros de adobe de poco espesor, con el mismo objetivo de evitar los empujes en los muros. Esta técnica parece ser más estable, pues los muros formados por canto no tienen buena resistencia por su vertez y por la irregularidad de los mampuestos. Ahora, con el tema de las columnas y pilares, dentro de la arquitectura prehispánica fueron construidos en diversos materiales, tales como adobe, piedra, caña, y en algunos casos los materiales eran convenientemente combinados. El origen de estas columnas se debió ser por el horcón o madera de algarrobo, que por su solidez podían usarse en los techados. Se construyeron tradicionalmente como columnas con una aceptable capacidad estructural que aproveche la rigidez del barro seco y la flexibilidad de las cañas. Esta fusión de materiales contiene criterios similares a los conceptos de diseño de columnas de concreto armado en la actualidad. Ahora, con la manifestación artística de policroma, era una de las diversas y más comunes manifestaciones artísticas dentro de la tipología en las edificaciones del antiguo Andes meridionales. Es una tradición que arrasa dentro de los orígenes de la cultura andina hasta nuestros días. Aparentemente, no solo eran las edificaciones ceremoniales o grandes edificios públicos que estuvieron pintados, sino también varias viviendas, o en la arquitectura funeraria se encuentran muchos de los muros policromos mediante técnica de arqueométrica. Se analizó edificios policromos de procedencia inca, chimú, lambayeque y moché, evaluando los materiales colorantes, los aglutinantes, las herramientas de aplicación y en general tratando de reconstruir la cadena operativa que hizo posible todas estas obras. Y
Como consideraciones finales, podemos ver el proceso de evolución de la forma. Analizando los estilos arquitectónicos, se encuentra cierta lógica en este proceso de evolución de la forma. Por ejemplo, los contrastes entre las construcciones de la sierra y las costas son evidentes, mientras que en las costas centrales se priorizan los espacios abiertos debido al clima benigno, o sea, un buen clima. En la sierra, en cambio, las construcciones están sujetas a las severas condiciones ambientales y a los recintos que son cerrados, minúsculos y muy íntimos. El entorno sin duda aportó muchas de las características de las tradiciones. Y en el área de los Andes meridionales, el más típico modelo arquitectónico fue plasmado en una escultura de cerámica. Esta se encontraba en la cultura de Vicus, Chile. Es una maqueta de cerámica que representa una casa en cuyo interior se encuentra un personaje de rasgos exagerados y grotescos. Y la maqueta tiene un techo de 2 aguas, que es comprensible en un ambiente que presenta cortas pero torrenciales lluvias en verano y una alta insolación en todo el año. La techumbre pareciera estar sostenida por postes de madera que delimitan un espacio ampliamente ventilado. Las diagonales pintadas en el cuerpo de la vasija representan las escalinatas para subir a la cima de una loma o plataforma, simulando los montículos sobre los cuales se habían emplazado los sitios arqueológicos de esta cultura. Entre los moches la maqueta muestra una estructura situada sobre la plataforma de 2 o más niveles y una serie de pequeños escalones. Estas plataformas pueden ser representadas por grandes pirámides de adobe de esta cultura. Algunas estructuras tienen muros sólidos y techo de 2 aguas con una media luna en la cumbre. Otras poseen como muros de abertura y combinan los techos de 1 o 2 aguas, decorados con masas de guerrero. La gran escasez de lluvias en el desierto costero donde se desenvolvió la cultura moche sugiere que la idea de este tipo de techo provino de las regiones más húmedas. Y la mayoría de los sitios de hábitat registrados se encuentran localizados en las planicies o terrazas de la cuenca, así como las laderas de pendientes y suaves. Y en este caso vamos a hablar un poco de lo que es un esquema funcional de la planta habitacional que se tenía mucho en esa región. Gracias a que estas se localizaban en la ladera, eran los sitios localizados sobre las planicies que se expanden de manera dispersa, mientras que aquellos localizados sobre la ladera con suave pendiente parecían concentrarse próximamente en los arroyos y la correntía. Los sitios localizados sobre las laderas con pendientes más abruptas parecen encontrarse asociados con terrazas y recintos agrícolas. Y lo que tiene más en planicies y pendientes suaves, hoy día tiene una apariencia ligeramente monticular, emergiendo entre una superficie de 0.3 metro. Ahora, podemos ver que existían diferentes tipos de plantas. Como podemos observar, dependiendo, y también como nos explica la información, dependiendo de dónde se ubicaba o si tenía un poco de altitud o tenía una apariencia ligeramente monticular, variaba un poco la planta de lo que era. Aquí vemos los recintos habitacionales que son mostrados, también las estructuras sobrelevadas y los patios o espacios abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos en el sitio 141, estos eran los patios y esta era la estructura sobrelevada. Ahora, y todos los cuadrados que podemos observar, los rectángulos, eran los recintos habitacionales, aquellos lugares donde vivían la gente. Igual así con todas las diferentes plantas esquemáticas que podemos ver y podemos apreciar en el plano. Si bien en estos planos tenemos una gran variedad de plantas, también tenemos Buenas tardes, soy Vera Lucía Flor y voy a hablar sobre la cultura condorhuasi. La cultura condorhuasi se origina en el Gran Valle de Hualfín, en el noreste de Catamarca. Esta sociedad aparece en la historia de la arqueología en el tercer siglo
a.C. Rompió con su tradición migrante que la vinculaba con las culturas del antiplano. Cuando descubrieron esta región de valles anchos y apacibles, es decir, que no estaba turbado por las inclemencias climáticas y era de temperatura agradable, advirtieron que ahí había agua, entonces por consecuencia era una tierra saludable para la pastura de sus ganados de llama, así como era apta para la agricultura. Su ubicación. La cultura condorhuasi se desarrolló entre los años 400 a.C. y 700 después de Cristo, en el noreste de Argentina, principalmente en el valle de Hualpín, en lo que actualmente es parte de la provincia de Catamarca. Esta región se caracteriza por los valles anchos y quebradas altas con un clima cálido, seco y de recursos abundantes. Su economía. Por sus orígenes nómadas, la cultura condorhuasi fue una sociedad de pastores de llama que adquirió después las prácticas agrícolas. Al principio fueron instalándose en pequeños grupos alrededor de residuos fundos de cultivo que estaban aprendiendo. Esto se refiere a pequeñas partes de explotación agrícola, y las cuales los obligaba a destinar la mayor parte de su tiempo. El clima y los suelos se presentaron para que cosecharan el maíz, el zapallo, el poroto, la papa y la quinoa, lo cual significaba un avance importante en el progreso cultural del pueblo, ya que un poco de tiempo atrás esta sociedad subsistía de la caza y la recolección de frutos silvestres. De aquellos hábitos presedentarios habían evolucionado hacia la cría de pequeños rebaños de llama que llevaban en su viaje, y estos escalaron hacia la reproducción de ganado. En general fueron esencialmente una sociedad de pastores de llama, las cuales aportaban principalmente carne y lana, pero también formaban parte importante de sus ritos y ceremonias. Tienen escasa agricultura, lo que hace suponer que su origen se relaciona con las culturas del altiplano del sur de Bolivia. Dentro de su desarrollo entra lo que es la religión solar. La religión solar presidió siempre sus cultos, pero por debajo de ella hubo deidades de animales como la figura felina que crearon en la cerámica, y otras de naturaleza humanoide o alguna que mezclaban en su imagen en un solo cuerpo el animal y el hombre. Crearon sus dioses para que les mandase la lluvia vital para su región de clima cálido y seco, para que les protegiese los cultivos y los ganados y les diese salud y una larga vida. A veces los mismos truenos, un rayo o lluvia cobraban entidad divina. Creían que eran los dioses que acompañaban la vida comunitaria, familiar y personal. Los pastores y ganaderos siempre atendieron la explotación ganadera como la actividad económica más importante. En la evolución cultural de este pueblo puede observarse una alta sistematización pecuaria que le permitió alcanzar rendimientos importantes en la reproducción y clasificación de los ganados de camélidos. Ese perfeccionamiento ganadero los condujo al mejoramiento de estas especies de animales para diversificar su utilidad laboral y comercial. Llegaron a criar llama para el transporte de carga y otras para aprovechar su lana para los tejidos, además que se obtenían para los alimentos. La organización social. El aprovechamiento de suelos y la domesticación de llama, así como la alfarería y la metalurgia, exigían organizar la comunidad en diferentes capas para que se ocuparan de cada una de esas actividades. Naturalmente, aquel orden se impuso por jerarquías ofrecidas a las divinidades que las protegieran.
todas bajo el control y la bendición del chamán del pueblo. El culto y la funebría. En los cementerios existen distintos tipos de tumbas. Algunas son excavaciones cilíndricas de 2 a 3 metros de profundidad. En las tumbas se ofrendaban llamas, así como finos vasos de adornos de oro y figuras de felino. La imagen de felino aparece por primera vez en la región con esta cultura, generándose un culto que se plasma en rituales donde se fumaban sustancias alucinógenas en pipas de piedra, como se ve en la imagen. La mayor parte de los hallazgos arqueológicos proceden de cementerios saqueados, lo que dificulta determinar las relaciones culturales. Sin embargo, se pueden distinguir 3 fases. La primera sería la fase Diablo y la cultura vaqueria, que abarca los años 400 a.C. y 200 después de Cristo. Predomina la cerámica ordinaria de color rojizo, amarillento, negruzco, de fondo redondeado y sin asa. En la fase Diablo existe un tipo de vasijas toscas de cuerpo globular y cuello cilíndrico con líneas verticales onduladas, que un claro ejemplo es la primera imagen. A estos tipos toscos se asocia con cerámicas gris de superficie pulida y que tienen forma simple. Luego está la fase vaqueria, que aparece una cerámica denominada vaqueria de excelente calidad, registrada en asociación con cerámicas típicamente condorhuasi, pero en contextos diferentes. Las formas más comunes son los jarros semicilíndricos y recipientes modelados que representan figuras o cabezas humanas pintados con motivos puramente geométricos. Luego está la fase barraca, que en los años 200 después de Cristo y 300 después de Cristo. Está caracterizada por sus vasos antropomorfos, que eran figuras con rasgos humanos, como podemos ver. Están los zoomorfos, que eran figuras con rasgos de animales, que sería el jarrón con forma de ave, que vemos a la derecha. Y por último están los zoantropomorfos, que era mezcla de ambos. Y todos estos están decorados con diseños geométricos, con pinturas blancas y muy elaborados. Por último está la fase de la lumbrera y cultura lamito, que abarca los años 300 después de Cristo y 700 después de Cristo. Se mantienen los vasos modelados, pero desaparece la pintura negra bordeada de blanco sobre engobes rojos. En el trabajo de piedra fueron excelentes artesanos, elaboraron pipas, hachas rituales y figuras esculpidas. Crearon obras llamadas Los Suplicantes, uno de los talentos plásticos y escultóricos más asombrosos que constituyen el logro de abstracción con la figura humana, de absoluta originalidad y estética formal. El suplicante representa el cosmos observador. El arte de la cultura condorhuasi. El arte se hizo, como vimos, en la piedra y en la metalurgia, pero con la cerámica coronó la calidad estética de su genio creativo. No lo hicieron como una conciencia artística para disfrutar su creación, sino más bien pretendieron servir a sus divinidades que manifestaban. Fueron instrumentos de comunicación con la trascendencia sobrenatural, y con eso para ellos estaba cumplida la misión de su arte. Condorhuasi destaca por sus esculturas en piedra que presentan tallados muy finos y detallistas, logrando aspectos tridimensionales por medio de volúmenes y ángulos distintos. Como podemos ver en la foto, en la primera foto es una figura de los Condorhuasi,
y acá se aplica lo que decimos de ángulos distintos y volúmenes tridimensionales. Su patrón de asentamiento. Se han encontrado muy pocas viviendas con Dorhuasi, casi todas ellas de planta circular y muros de piedra. Se presume que gran parte de la estructura debió ser de materiales perecederos. Además, hay silos construidos con lajas y barro para almacenar recursos agrícolas. Estas viviendas formaban pequeñas aldeas compuestas por pocas familias. Dentro de su patrón de asentamiento tenemos los centros ceremoniales que coordinaban y administraban las actividades y relaciones religiosas, económicas, sociales y políticas de distintas aldeas. Constituyeron un tipo de poder que se extendió en este periodo en forma espontánea sobre la base del entendimiento de que esas prácticas eran naturales o resultado de un interés común. También existía el recinto hacia el naciente, que estaba ubicado hacia el naciente, en posición opuesta al área ceremonial. Se hallan grandes recintos, posiblemente semisubterráneos, de paredes de tierra recubiertos de barro batido, mezclado con ceniza volcánica, con columnas de piedra incorporadas a las paredes para sostener el techo. Como podemos ver en el ejemplo, que es un recinto de tipo alargado. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Becerra y yo les voy a hablar sobre la cultura La Candelaria. Ubicación cronológica y geográfica. Esta cultura se desarrolló entre el año 200 y el 1000 de nuestra era, en el área centro-sur andina de la provincia argentina de Salta, el centro y en la de Tucumán, en las llamadas selvas occidentales. Esta cultura toma el nombre del departamento salteño La Candelaria, donde fue descubierta. Los sitios arqueológicos que pertenecen a esta cultura son varios. En Tucumán, entre otros, se pueden señalar algunos como Sierras de Medina, Trancas, El Cadillal, Vipos, San Pedro de Colacao, La Sala, Raco, Sierras de San Javier, Orco, Orcomolle y Hierbabuena. El origen de esta cultura, su nombre le fue dado por Alfred Metraux, quien a comienzos de la década de 1930 hizo las primeras exploraciones. Luego, las investigaciones posteriores que hizo Stig Ryder aportaron abundante material que permitió formular un diagnóstico más preciso y más claro sobre esta cultura. Se dice que algunas cerámicas que corresponden a esta cultura, la Candelaria o tal vez similares, se encuentran en Tafí del Valle, que esto está en Tucumán, y en el Valle de Hualfín. Características. Es difícil determinar si las piezas resultaron de un intercambio comercial o tal vez por un proceso de aculturación, o si la cultura de la Candelaria tuvo un temprano desplazamiento en forma más o menos pura a estas regiones, hecho muy poco probable debido a que las condiciones ambientales eran muy diferentes. Dentro de sus características podemos ver los ritos. Los portadores de la cultura candelaria enterraban a sus muertos en las proximidades de sus viviendas, en lugares ubicados al pie de las lomadas sobre las que se encontraban. Candelaria representa la única cultura del noroeste de Argentina
que dice que enterró a sus muertos adultos en urnas funerarias. Esos recipientes fueron clasificados de dos maneras o de dos tipos: la urna globular y la urna cónica, con mamelones, las cuales aparecen como las más representativas de la cultura a la que pertenecía la vasija y los restos. Luego también podemos ver el ajuar fúnebre. En general, los entierros eran individuales, pero existen algunos ejemplos de urnas conteniendo dos esqueletos. Un ajuar fúnebre acompañando a los cadáveres fue la norma más corriente entre los Candelaria. Generalmente se componía de vasos de cerámica de tamaño menor y de elementos de adorno personal. El hecho de que la Candelaria haya usado vasijas para enterrar a los muertos adultos constituye un rasgo característico que no comparten otros pueblos que también están ubicados al noroeste argentino. Su economía. La subsistencia consistió en carne de camélidos, aunque no fue su principal alimento. Es factible la domesticación de este tipo de animales, ya que estos aparecen representados en algunas piezas cerámicas. Se dice que el maíz debió de ser el cultivo más importante de la zona, ya que se encontraron algunos granos dentro de urnas funerarias y también en la superficie se han encontrado morteros y otros instrumentos para moler. Vivienda. Las viviendas eran generalmente de planta circular de unos 6 metros de diámetro, delimitada por una hilera de piedras clavadas en el terreno. Las viviendas fueron construidas con materiales perecederos, habiéndose utilizado las piedras planas clavadas como una especie de zócalo que aseguraba al suelo las ramas y postes de las paredes. Estos recintos estaban aislados unos con otros. Otro tipo de patrón de vivienda se dice que se halló en Chuscha. Se trata de un espacio central con pequeños semicírculos adosados alrededor de este. En los Altos de Medina también se han encontrado estructuras más o menos similares. También se habla de instrumentos de piedra que eran abundantes en esta cultura, como ser hachas. También hay en menor medida puntas de flecha, piedras de boleadora, adornos, figuritas con formas humanas y animales. El escaso desarrollo de la metalurgia en esta cultura la Candelaria, manifestada por unos pocos objetos, sugiere que no fue autóctona, sino que las piezas se importaron tal vez de otras regiones, probablemente situadas al oeste del Aconquija. En cuestión de huesos se encontraron punzones, un objeto que se cree que sirvió para tejer, y una espátula. Los pueblos Candelaria han fabricado una serie de instrumentos musicales de vientos también. El arte de la cultura candelaria se caracteriza por los cerámicos que tienen como denominador común el uso de alfarería gris o negra, la abundancia de vasos, efigies y el predominio de urnas. En cuestión de sus cerámicas, que son las piezas de estilo Candelaria, estas se caracterizan por la decoración incisa, pero lo más interesante lo constituye la cerámica modelada, que se destaca gracias a sus figuras de extraños seres en los cuales se combina elementos
antropomorfos, zoomorfos con cuerpos abultados. Se hallan jarras, vasos, escudillas y urnas. Los objetos cerámicos que más representan a esta cultura son los de color gris, negro e incisos, aunque también hay pintados con dibujos negros sobre fondo oscuro. Esta cultura también tuvieron pequeños asentamientos con habitantes de material perecedero, de las que a veces se encuentran cimientos circulares o rectangulares de lajas de piedra. Se encuentran regados de restos de cerámica, utensilios variados y urnas funerarias enterradas. Este entierro en urnas asociadas a las viviendas es muy característico y se trata siempre de enterramientos primarios. Las urnas de cerámica gris tienen un cuerpo ovoide o alargado y un cuello estrecho, midiendo entre 50 y 150 centímetros. Y por último, se habla de los últimos hallazgos que obtuvieron de esta cultura. Dice que el personal de la Dirección de Cultura y Turismo de El Talá realizó el hallazgo de una enorme vasija perteneciente a la cultura La Candelaria. Fue encontrada en la finca Las Piedritas con restos humanos y otras piezas de cerámica con pinturas en sus contornos, como podemos ver en la imagen. El descubrimiento se efectuó durante una expedición realizada en la zona, conocida como los filtros de ese establecimiento, que se ubica en una pequeña loma a 5 kilómetros al suroeste del municipio taleño. El grupo que encabezó este descubrimiento fue titulado por el organismo Fabricio Díaz. Esta vasija que fue encontrada prácticamente al aire libre en la zona y las constantes precipitaciones la fueron desenterrando. Y eso fue lo último que se encontró de esta cultura. Gracias. Vera, ¿me escuchaste?